Desde los Estados Unidos y el Canadá ha tenido la bondad de venir a acompañarnos una persona ampliamente conocida por muchos años en el ambiente de la muerte digna y de los esfuerzos en favor de la muerte digna, tanto en esos dos países como en el mundo, porque el doctor Richard McDonald, que nos acompaña y que es nuestro siguiente conferenciante, ha sido inclusive presidente de la Federación Mundial de Sociedades del Derecho a Morir. El doctor McDonald es médico de la Universidad de Alberta, en Edmonton, Canadá, y comenzó su carrera en el servicio activo entre 1944 y 1945 con el Real Cuerpo Canadiense de Infantería. Es decir, es una persona que tuvo su bautizo de fuego en ese horror tremendo que fue la Segunda Guerra Mundial. Después, en 1951 hasta el 58, perteneció al cuerpo médico del Real Ejército del Canadá. Allí cumplió una labor muy destacada y pasó luego a la reserva como teniente coronel, en donde continúa desde entonces. Pero además de ese ejercicio médico en el ejército, en diversas posiciones, ejerció también como médico en Calgary, en California, en San Francisco y finalmente se retiró de su práctica en el año 2000, pero en el tiempo en que estuvo ejerciendo fue miembro del cuerpo de gobernadores del Hospital Barnes de Glendale, California, fue médico jefe en ese mismo hospital, fue médico jefe en el Hospital Comunal de Chico, en California, y entre 1993 y el 2004 fue director médico de la Sociedad Hemlock en Estados Unidos, la sociedad que promueve el uso de la eutanasia como una de las formas de muerte digna. Entre 1996 y el 2006 perteneció a la Junta de Directores de la Federación Mundial del Derecho a Morir. Entre el 2000 y el 2002 fue presidente de esa federación y entre el 2005 y la actualidad es consejero médico senior de la organización Final Exit, que es la organización que acompaña a las personas que llegan a la etapa final de su vida para lograr que esa etapa sea acorde con la dignidad de la persona humana y con la elección que la persona haga para esa etapa, es decir, con la autonomía de la persona. Entonces, agradecemos al doctor McDonald por esta presencia entre nosotros. Ustedes tienen sus aparatos de traducción simultánea y, Dr. McDonald, this is your audience. Gracias. Buenas tardes. Am I on? So, buenas tardes. Put that higher. Not working. This. Thank you. I'm sorry. You want to ask him something about the presentation?
Is it working for the translation? Yes. Okay. Again, buenas tardes. Las señoras y las señores, and I have now exhausted my Spanish. I wish to thank Juan for Quisiera agradecerle a Juan y a la Junta DMD for the de kind Derecho a Morir invitation Dignamente por la amable to invitación I'm a estar especially aquí privileged to be presente. here on Es your un privilegio 30th para mí anniversary. estar aquí en este aniversario número 30. Don't want that on just yet, sorry. Okay. I'm very ¿Se honored oye? to have had a good friend. Es un honor para mí have had as a good friend Beatriz Gómez. el haber tenido como mi buena amiga Beatriz Gómez. Ella fue una amiga que yo conocí a través de estar presente en la Federación Mundial del Derecho a Morir, y yo estoy muy consciente de que ella fue fundadora y una fuerza impulsadora en la creación de Derecho a Morir Dignamente. Nosotros compartimos la filosofía de que morir es un evento muy importante en la vida, y que una persona debería poder tener algún tipo de control sobre la ubicación donde ocurre la muerte, la forma en que ocurre y especialmente el momento en que esta ocurre. Hoy yo quisiera hablarles sobre cómo las organizaciones con quien yo he estado asociado durante más de 15 años, cómo estas organizaciones dan apoyo a las personas que tienen la misma creencia que nosotros tenemos y quienes nos han pedido que les apoyemos. Al hablar sobre estos asuntos, yo tengo que decirles que en Norteamérica, de alguna forma, no somos tan afortunados como son ustedes aquí en Colombia, puesto que las leyes nuestras realmente se oponen a la eutanasia y también se oponen a cualquier tipo de muerte asistida. No me gusta llamarlo suicidio asistido, sino que lo deberíamos llamar como debe llamársele. Cuando uno sufre de una enfermedad terminal y donde no hay ninguna posibilidad de recuperarse, pues no se trata de escoger si uno vive o si uno muere. Sencillamente uno tiene que pensar es cómo va a morir. Entonces el derecho a morir es sencillamente una forma de decirlo. Es realmente el derecho a morir es tener cómo escoger acerca de cómo queremos morir, y es en esta creencia en la que creemos tanto ustedes como la organización de MDD. A mí me gusta utilizar el humor cuando hablo de la muerte, y me alegra ver que, porque lo vi en las presentaciones pasadas, que el humor sigue vivito y coleando aquí en Colombia. Hay una expresión favorita de un autor, un actor que se llama Woody Allen, y a mí me encanta. Él dice: a mí no me importa morirme, pero no quiero estar presente cuando eso suceda. Y mucha gente piensa de esta misma forma, es decir, muchas personas me dicen que tienen un pariente que murió mientras dormía y dicen cuán afortunada fue esta persona. Esto es poco usual, dicen ellos, puesto que con la tecnología que hoy tenemos en el campo de la medicina, nosotros podemos extender la vida, y esto se puede hacer cuando se hace apropiadamente. Sin embargo, a menudo lo que hacemos es prolongar la muerte cuando la técnica se usa de manera inapropiada.
In this cartoon, Aquí en esta caricatura, the man says, just so el you hombre know, le dice a la mujer, I never want solo to para die que in a sepas, vegetative state. no me quiero morir en estado Depending on vegetativo, some machine. no quiero volverme dependiente de alguna máquina, y si eso llegara a pasarme, por favor, desconéctame, ¿bueno? His wife was obviously very obedient. Obviamente, la esposa era muy obediente. Now, this is a sad situation. Esta es una situación como triste, pero el caricaturista explica aquí muy bien el tema. El doctor dice, siento mucho, murió, pero con las maravillas de la medicina moderna, esta otra señora que está acá seguramente estará viva dentro de 30 años. Desafortunadamente tengo que decirles que esto sucede con mucha frecuencia en los Estados Unidos solamente, y esto es algo que se repite en muchos otros países, pero en los Estados Unidos solamente hay más de miles de pacientes que están en estado comatoso. Desafortunadamente, estas personas nunca van a despertar. Sin embargo, se les está manteniendo con vida gracias a las maravillas de la tecnología de la medicina moderna. Muy pocas personas quieren morir estando conectados a una serie de tubos en los diferentes orificios del cuerpo. Esto no lo quieren las personas, y desde luego ese es el uso inapropiado de nuestros sistemas médicos o de nuestros recursos médicos. Una encuesta demuestra, un estudio demuestra, realmente es una encuesta que fue hecha hace muchos años, nos dice que a los doctores debería permitírsele responder ante un paciente que pide un medicamento, por ejemplo, si este paciente tiene una enfermedad terminal, y durante muchos años el porcentaje de personas en los Estados Unidos que pensaban que esto era apropiado ha aumentado y ha aumentado. Es decir, que a los doctores se les debería permitir que le pongan fin a una vida legalmente, y la razón por la cual esto ha aumentado es porque existe realmente una oposición a que la gente realmente tenga una manera pacífica de morir, o también mucha gente está opuesta a que se apresure la muerte. Y como sabemos, también hay unas personas que son muy religiosas por una parte, pero más que todo son los líderes de la religión los que ponen el problema, y también son los líderes de lo que nosotros llamamos la medicina organizada. La medicina organizada es una terminología que a mí me parece que es una cosa muy inapropiada. Ahora, si vamos a hablar de tecnología, yo me temo que el resto de estas diapositivas no van a salir. De manera que lo que me va a tocar hacer es sencillamente apaguemos el aparato. La tecnología algunas veces definitivamente no funciona. Sin embargo, voy a continuar diciendo lo que estaba diciendo, y voy a tratar de olvidarme de las pautas que tenía, y voy a hablar de manera extemporánea. Yo no sé si esto va a ser más difícil para la intérprete, quien ha donado su tiempo y sus servicios a esta organización para poder ayudarme. Gracias. Sencillamente voy a hablar de manera espontánea.
Y quiero hablarles sobre estas organizaciones que existen en los Estados Unidos. Son organizaciones afines entre sí y son afines también a DMD. Durante más de 15 años yo he sido consultor médico para las personas que quieren poder controlar el proceso de muerte que les llegará en algún momento. En este tiempo yo he sido considerado como un consultor para estas personas tan enfermas. Ahora, cuando hablamos de consultor en el campo médico, pues en la mayor parte de los campos realmente, un consultor es una persona que debe tener por lo menos dos cualidades. Una cualidad es que debería tener pelo blanco, muchas canas y también debería tener hemorroides. ¿Por qué? Pues porque las canas hace que uno aparente como si tuviera experiencia y por lo consiguiente uno estaría calificado para ofrecer consejos. Y las hemorroides hacen que uno tenga un aspecto preocupado. No. What we really are is we're concerned about realmente a nosotros lo que nos preocupa es la calidad del proceso de morir para aquellas personas que nos piden que los acompañemos, que estemos ahí cuando mueran. Y en nuestra organización en los Estados Unidos, por ley, a nosotros no se nos permite ayudarle a nadie a morir. Ustedes tienen una ventaja sobre nosotros en este sentido debido a las decisiones legales que ustedes ya conocen. Y nosotros los envidiamos por esto. Entonces, lo que nosotros hacemos en nuestra organización es que nosotros realizamos acciones que están dentro de la ley, aunque estamos desafiando la ley hasta cierto punto y también inclusive le estamos haciendo daño a la ley, porque la ley dice que nadie puede proporcionar los medios para que alguien más le ponga fin a su vida. También la ley dicta que nadie puede ayudarle físicamente a otra persona a terminar su vida, de manera que no lo podemos hacer. Entonces, lo que podemos hacer en nuestra organización es que nosotros capacitamos a voluntarios, y estos voluntarios son personas que no reciben salario normalmente, son personas que ya están jubiladas, aunque algunos todavía están empleados y trabajan solamente cuando tienen el tiempo. Trabajan con nosotros solo cuando tienen el momento. En este momento, la ley, aunque nosotros creemos que estamos dentro de las pautas de la ley, pero la ley nos está persiguiendo. Y en este preciso momento en que estoy hablando ante ustedes, varios de mis amigos han sido acusados por estar con alguien cuando estas personas pusieron fin a su vida. Es decir, han sido arrestados, inclusive les han puesto un revólver en la cabeza, y les estoy hablando de armas automáticas y 10 policías que entran atropelladamente para arrestar a estas personas, ya sea en su casa o en el sitio donde se encuentren tratando de ayudar en una muerte no apresurada. Entonces, muchos voluntarios han tenido este tipo de problemas, y nosotros hemos realizado una operación por medio de agentes encubiertos de la Oficina de Investigación de Georgia, y en este momento mis amigos están siendo acusados por suicidio asistido y también porque están teniendo una influencia o están trabajando dentro de una organización corrupta. Así es como llaman a esta organización que se llama Final Exit Network. Y si ustedes quieren, pueden leer al respecto de esto en el Internet o en los sitios de Internet, como por ejemplo la red de Final Exit Network o Ergo, en el sitio Ergo,
que es mantenida por Derek Humphrey. De todas maneras, nosotros creemos que nosotros hemos sido asaltados en nuestra buena fe por las autoridades y hemos sido realmente acusados por ejemplo, tener un voluntario que estaba con alguien en Arizona, una persona que se quitó la vida, y el procurador en esa área los ha acusado de asesinato. Y realmente lo que nosotros hacemos, y se los voy a explicar, es que nosotros le damos información al paciente. Esa información que le damos al paciente está protegida por la libertad de palabra, y la información que nosotros damos a los pacientes es acerca de cómo podrían encontrar lo que podrían necesitar para apresurar su propia muerte y cómo podrían utilizar estos elementos. Nosotros también les decimos que los vamos a estar acompañando en el momento de su muerte, si es que así lo desean. Durante los últimos 15 años, yo he aconsejado a miles de personas sobre la muerte. Y nosotros hemos tenido miles de muertes con dos organizaciones con las que he trabajado. La una es el Hemlock Society, que seguramente ustedes han oído nombrar. Nosotros teníamos un programa que se llamaba Cuidando a los Amigos, y la segunda organización es la que ya mencioné, que se llama Final Exit Network. Entonces, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Nosotros los aconsejamos sobre dos métodos que nosotros creemos que son métodos seguros para que ellos tengan el control sobre un proceso de muerte seguro y pacífico cuando lleguen al momento en que ellos quieran apresurar su muerte. Y realmente, ¿cómo se elige este momento? Pues esto realmente es algo que depende enteramente del paciente. Nosotros vamos y hablamos con ellos, los voluntarios van y los visitan una vez que ellos nos piden esta visita, y una vez que califiquen realmente, nosotros miramos los registros médicos, porque tenemos que cerciorarnos de que lo que el paciente nos está diciendo sea cierto. Y nosotros tenemos entonces que ver, leer las historias médicas que nosotros podemos pedirle a los médicos, de manera que lo primero que hacemos es que confirmamos que sí tengan una enfermedad que haya reducido su calidad de vida hasta un punto en que ellos han decidido tomar una decisión racional de terminar su vida. No necesariamente tiene que ser una enfermedad terminal en nuestras organizaciones, pero bajo la ley, como ustedes ya saben, en Oregon y en el estado de Washington, allí existen leyes que le permiten a un paciente legalmente pedirle a un médico que le dé una dosis masiva de X droga para poder poner fin a su vida si los doctores han confirmado, dos doctores tienen que confirmar que este paciente sí tenga una enfermedad terminal. Ahora, ¿qué quiere decir terminal? Terminal, por ley, de acuerdo como se comprende esto en los programas gubernamentales y en los hospitales, una enfermedad terminal es una enfermedad que va a hacer que el paciente muera dentro de 6 meses. Esto, francamente, les digo que es una pauta absurda, es una pauta ridícula. Nosotros, como médicos, no podemos decirle a un paciente si va a vivir 6 meses o menos o más, y tampoco le podemos asegurar a un paciente que se va a morir en 6 meses. De manera que esto es una cosa completamente imposible. Si yo estoy viendo a un paciente y que yo le he estado prestando atención médica a este paciente y veo que están muy cercanos a morir, yo desde luego le voy a poder decir a la familia, mire, su ser amado seguramente no va a vivir más de 2 o 3 días. Eso no es difícil de hacer, pero alguien que tiene una cantidad de enfermedades, ya sea que tengan cánceres malignos o problemas urológicos o que hayan sufrido algún tipo de accidente, nosotros no podemos decir cuándo es que la persona va a morir, no podemos pronosticar cuándo va a morir. Y voy a ilustrar esto
esto con un ejemplo. George Burns, o algunos de ustedes sabrán quién es, él era un comediante en los Estados Unidos, quien vivió hasta llegar casi a los 100 años. Y cuando cumplió 99 años, George Burns se le preguntó, un reportero le preguntó, en estos 10 últimos años de su vida, ¿qué es lo que usted más ha gozado? ¿Qué es lo que más ha gozado haciendo? Y el señor Burns le contestó, bueno, ¿sabe qué? Tal vez lo que más he gozado haciendo es salir con las viudas de 3 doctores que me habían pronosticado que iba a morir hace 10 años. De manera que esto ilustra que nosotros los médicos no podemos pronosticar la muerte de nadie. Entonces ahora voy a hablarles cómo funciona nuestro programa. Cuando un paciente ha decidido calificar dentro de nuestro programa, tenemos 2 personas que van y lo visitan o la visitan. Y siempre tenemos lo que nosotros tenemos, un guía primario y un guía con más experiencia. El primario, que es el que menos experiencia tiene, tal vez es una persona que acaba de recibir una capacitación en nuestro programa de 2 o 3 días. Y como ya les he dicho, estos guías o estas personas son voluntarios, no son personas que reciben salario ni nada. Están haciendo esto por pura compasión y porque quieren alentar, ayudar a este movimiento de morir dignamente. Entonces vienen y reciben capacitación y ellos pagan todos los gastos, ellos pagan su pasaje de avión, su hotel y todo. Bueno, se capacitan y luego deciden si se sienten o no cómodos siendo, digamos, los acompañantes en la muerte de las personas. Y no es fácil estar ahí cuando una persona muere o está muriendo. Y muchos de estos voluntarios nunca han estado presentes en una muerte. Algunos sí, algunos han estado, por ejemplo, presentes cuando murió algún ser querido, y es eso lo que los ha llevado a tomar la decisión de trabajar en este movimiento. A mí se me ha criticado como médico por decir que la gente debe tener el derecho y que los doctores no deben abandonar a su paciente cuando están llegando a este final de su vida. Nosotros debemos siempre reconocer que bajo ciertas circunstancias nosotros deberíamos inclusive estar ayudándole a los pacientes a que tengan una salida pacífica de este mundo. Yo he trabajado mucho en el campo de obstetricia cuando empecé en mi práctica como médico. Y básicamente yo traje al mundo a muchos bebés y lo que yo más trataba de hacer es que llegaran a este mundo de una manera sana y segura, que llegaran al hogar de unos padres que apreciaban mucho el nacimiento de su bebé. Pero en mis últimos años de mi vida, en estos años últimos de mi carrera médica, yo estoy empezando a sentir que soy como un partero para aquellos que están muriendo. Es decir, deberíamos tomarlo por sentado que aquellos pacientes que quieren apresurar su muerte puedan tener esta salida pacífica. He estado cerca de unas 200 situaciones donde yo he estado presente ahí en el momento de la muerte junto a la cama del paciente, y yo les puedo decir que esto no es fácil. Se me ha criticado, como ya les dije, por tener y defender esta opinión, y he estado en reuniones médicas donde yo he tenido que hablar sobre este tema y me han dicho, bueno, después de que haya presenciado un par de muertes, pues las demás muertes no le van a significar nada, y eso no es cierto. Cada muerte
es muy difícil de observar. Aunque nos sintamos de cierta manera recompensados por estarle ayudando al paciente a morir, y desde luego recibimos el agradecimiento de los seres queridos que están ahí presentes, recibimos ese agradecimiento por estar ayudando. Este es un ambiente muy surrealista, porque cuando sabemos que alguien ha escogido morir ese día, es realmente un ambiente muy enrarecido. Y hay que tratar de entender esto. Si ustedes tienen un pariente que les dice, mire, hoy es el último día de mi vida, hoy voy a morir, y realmente yo quiero morir, pues esto es una cosa bastante enrarecida. Pero de todas maneras, debido a nuestro programa, esta preparación para la muerte ha tomado días o meses, dependiendo de cuán enfermo haya estado el individuo. Algunas veces nos presentan alguna solicitud para ayudar en la muerte porque alguien ha tenido un aumento repentino en sus síntomas patológicos y sencillamente no pueden seguir adelante. Entonces rápidamente tenemos que manejar hasta donde está el enfermo o inclusive montarnos en un avión de apuro. Pero en muchos casos la preparación toma meses, y los guías que van a ayudar en el proceso han visitado el hogar de esta persona y se han convertido en amigos de la familia y de la persona misma. Y cuando llegamos a este evento final es porque ya hemos compartido abrazos, ya nos hemos dado mutuamente la bienvenida, ya nos hemos vuelto amigos, ya hemos estado hablando con el paciente y con sus familiares. Y yo les voy a decir que yo he estado en muchos momentos que yo llamaría básicamente son como funerales del vivo. Yo no sé si ustedes saben qué es un funeral de la persona viva. Esto básicamente, esto es algo que sucede mucho, por ejemplo, en Escocia y en Irlanda. Básicamente lo que sucede es que hay personas que están alrededor de la cama del paciente, están bebiendo, están tomando vino, están oyendo música, están contando chistes. Yo he estado en estas ceremonias donde yo veo que realmente es muy agradable ver cómo las familias, los miembros de la familia, las hermanas, los hermanos, los hijos, las hijas de la persona que está muriendo, están realmente dándole todo su apoyo a esa persona. Y yo entiendo completamente de lo que se habló esta noche cuando nos contaron sobre la muerte de su madre. Yo quiero decirle a usted que esa es una de las cosas más valientes que puede hacer un familiar, es decir, apoyar a su ser querido una vez que este ser querido haya tomado la decisión. Y también es algo muy valiente por parte del paciente cuando consumen el medicamento o utilizan otro método que les voy a describir brevemente dentro de un minuto. Yo he visto que la mayor parte de los pacientes, cuando llegamos a la fecha final, al último día, siempre les decimos, miren, puesto que hemos tenido que viajar cierta distancia, por ejemplo, tal vez tenga que ir desde California hasta Nueva York o a cualquier estado entre California y Nueva York. Entonces, les decimos, pues solo porque llegamos hasta aquí, no hay ninguna presión para que ustedes sigan adelante. Si cambian de opinión y no quieren seguir adelante con lo planeado ni hoy ni mañana,
volvemos otro día, no hay ningún problema, no se sientan presionados solo porque viajamos hasta acá. Y realmente esto es lo que queremos transmitir, esto tiene que ser la elección del paciente, pero lo que los pacientes normalmente me dicen es, he estado esperando este momento, estoy listo, estoy lista, he estado esperando este momento, y algunas veces inclusive han esperado tanto para asegurarse de que sus seres queridos realmente estuvieran ahí para darles el apoyo que necesitan. De manera que hemos visto unas hermosas situaciones familiares que se dan en esos momentos. Los métodos que nosotros ofrecemos son dos específicos. Primero que todo, ofrecemos información sobre los medicamentos. Estos no son medicamentos como los que mencionó Carlos, como la morfina o píldoras para dormir. Básicamente, yo no estaría presente en una muerte si no tuviese un método seguro para ofrecerle a esa persona. Y nosotros capacitamos a todos nuestros voluntarios y siempre insistimos en que todos aquellos que procedan con el proceso tienen que tener disponible una dosis masiva de un barbitúrico de acción rápida. Y esto no siempre está disponible porque este tipo de medicamento para dormir, muchos de estos medicamentos son medicamentos que se utilizaban hace algunos años, y hay muy pocos médicos que están ahorita haciendo su práctica que puedan recetar este tipo de medicamento. Este barbitúrico es un barbitúrico que se utiliza tanto en el estado de Oregon como en el estado de Washington. Este barbitúrico se utiliza en la misma dosis en que se utiliza en Bélgica, en Holanda y en Luxemburgo, donde también es legal la muerte asistida, o también es un barbitúrico que se utiliza en 3 países asiáticos. Y este barbitúrico es 9 gramos, se da en 9 gramos del barbitúrico, que es una sobredosis masiva. Para la mayor parte de nosotros, 3 gramos serían suficientes para terminar la vida, pero no siempre. Entonces, por experiencia en Holanda, ellos saben que son 9 gramos los que hay que aplicar para poder estar seguros de que el individuo realmente muera cuándo y cómo quieren morir, y también para asegurarse de que sea una muerte rápida. Yo he estado presente en algunas muertes que se han logrado con medicamentos, y después de que se han consumido todos los medicamentos, y son medicamentos difíciles de consumir porque son amargos, son feos, saben a feo, entonces tenemos que mezclarlos con jugo de naranja o con salsa de manzana o alguna cosa, pero de todas maneras estos medicamentos saben muy feo. Yo me recuerdo de un caso donde yo estuve presente, donde se utilizó un medicamento y esta mujer que quería morir tenía esclerosis múltiple, y a medida que se estaba preparando ella y su hermano y su cuñada estaban presentes, y entonces estaban preparando los medicamentos, la estaban mezclando con la salsa de manzana, pues le advertimos que el medicamento sabía muy feo, pero ella estaba lista y estaba realmente viviendo confinada a una silla de ruedas porque había perdido casi toda su movilidad. Entonces, después de que compartió algunas historias sobre su niñez, y después de que hubo un poco de risas y se tocó su música favorita, ella dijo, estoy lista. Y a medida que como que se acomodó en un sillón, yo le dije, no olvide que tiene que tragárselo todo y sabe muy feo. Y entonces le dice, ¿por qué no lo prueba como para alistarse? Y ella lo probó. Lo probó. Y de repente hizo una mueca en la cara y sus ojos se abrieron como si le pusieran gotas. Y dijo, uy, sí, es la cosa más horrible que jamás haya probado en mi vida. E inmediatamente dijo, y me lo voy a meter todo aunque me mate.
Now, I'll tell you, this brings up a very important point. Y esto hace que surja un punto muy importante. La señora se atacó de la risa. Y realmente disipó completamente la tensión que estaba ahí entre su hermano y su cuñada y yo, porque todos nos atacamos de la risa. El hermano se cayó al piso de la risa que le dio. Nos hizo un regalo a todos los que estábamos presentes allí, porque mantuvo su sentido de humor hasta el último momento. Y eso es realmente lo más común y corriente, aunque no lo crean. La mayor cantidad de gente con quien yo he estado en el momento de su muerte realmente son personas que tienen sentido de humor, que perdura hasta el último momento, y ellos utilizan el sentido de humor para aliviar la tensión que existe en el ambiente. Pero lo que también nos dicen es que han tenido una buena vida. Muchas personas que quieren controlar la forma de morir son personas que han tenido una vida buena. Y como algunos ya lo han dicho, me lo han dicho, no quieren enredar el último día de su vida y tener una mala muerte, sino que lo que quieren es morir bien, y se alegran mucho de tener los medios disponibles para tener una buena muerte. Y con esta dosis masiva de medicamentos se da una buena muerte, porque lo que pasa es que una vez que se consume esta dosis masiva, tal vez se puede uno tomar un traguito o no, para poder disipar un poco el sabor del remedio, o tal vez uno se puede comer un chocolatico o algo por el estilo. Pero una vez que se consume la mezcla en 3 o 4 minutos o hasta 5, realmente uno empieza como a dormirse tranquilamente. Después de 3 minutos de haber tomado el remedio o el medicamento, empiezan a decirme, uy, creo que no está funcionando. Entonces seguimos conversando y de repente en la mitad de una frase cierran los ojos y mueren. Es un proceso de muerte hermoso y le ayuda mucho a la familia. Les ayuda mucho a ver cuán pacífico es el proceso. Ahora, la muerte sucede después de estos 5 minutos, pero puede suceder en diferentes momentos, dependiendo de la salud del individuo. Yo he visto algunas muertes en personas que estaban listas a morir, y esto ha sucedido en menos de 5 minutos, porque estaban cercanas a la muerte. Entonces en menos de 5 minutos ya no se siente ni respiración, ni hay pulso, ni hay frecuencia cardíaca, ni nada. Pero en cambio he visto a otras personas que están bastante saludables afuera de la enfermedad que les está arruinando su calidad de vida, como por ejemplo problemas urológicos o ALS. El ALS básicamente es una enfermedad neuronal. Seguramente ustedes ya saben de qué se trata esta enfermedad. No se ve mucho en la práctica médica. En 15 años yo no he visto sino unos 3 casos en mi práctica general. Durante los últimos 10 o 12 años he visto más y más casos, en cambio, de esta enfermedad. Y la razón por la cual estamos viendo casos como estos es porque son casos terminales. Porque pues realmente hay
una pérdida drástica en las funciones. Son personas que ya no pueden mover sus extremidades, ni pueden hablar, ni pueden moverse. Entonces, personas que tienen estas enfermedades neurológicas como el esclerosis múltiple o ALS u otras, realmente son personas que deberían poder pedir una muerte asistida, pero sin embargo se ven excluidas porque ningún médico va a decir que no les quedan sino 6 meses de vida. Entonces, en nuestros programas nosotros vemos que 50% de nuestros casos, estadísticamente hablando, y no se los puedo mostrar, pero el 50% de los casos de muerte se deben al cáncer, y esto no les va a llegar como una sorpresa. En Oregon, donde la ley haya sido puesta en práctica durante los últimos años, 80-85% de los casos son de cáncer, porque tienen que ser casos terminales para poder calificar para una muerte de este estilo. Entonces, estamos diciendo que más o menos 30-35% de los casos son debidos a enfermedades neurológicas, y las otras enfermedades que hacen que la gente venga a pedir nuestra ayuda son personas que sufren de problemas pulmonares, enfermedades pulmonares que pueden producir un proceso muy lento de muerte. Entonces, bueno, ya hablé sobre un proceso que es el uso de medicamentos para producir la muerte, y si utilizamos la dosis correcta y nosotros les damos la información que necesitan para que esta sea la dosis correcta, nunca hemos tenido un intento fracasado, y no hay nada peor que un intento que fracase cuando hay una persona que quiere terminar su vida. Y luego tenemos otro método que es utilizando un tipo de gas que se llama helio, que es fácil de comprar, cosa que no es verdad con respecto a los remedios que mencioné anteriormente, porque esos no son tan fáciles de conseguir. El helio ha sido utilizado con más y más frecuencia en los últimos años en nuestro programa, y también ha sido utilizado por personas que conocen los efectos de este gas y que lo utilizan por alguna razón. No creemos que las personas deben utilizarlo sobre sí mismas. Es decir, no creo que una persona debe intentar morir con helio a menos que haya una persona experimentada que esté presente. Y tampoco creo que nadie deba tener que morir solo. Desafortunadamente, nosotros tenemos muchas personas que mueren solas porque tienen que terminar su vida de manera traumática, como por ejemplo disparándose un tiro. En los Estados Unidos, la causa más frecuente de muerte o de suicidio, él se corrige, realmente cuando las personas tienen enfermedades terminales, al método al que más recurren es a pegarse un tiro, sencillamente porque las armas están disponibles. Y yo creo que la gente no debe morir sola, y desde luego no debe morir sola de manera traumática. Entonces, volvamos a hablar del helio. El helio cuando utilizamos el helio se pone como una máscara en la cara. El paciente es el que tiene que llenar esta máscara con helio. Ellos deben poder llegar hasta el tanque y a esta capucha que se les pone en la cabeza y deben poder prender la máquina de helio. Y esto no produce sofocamiento, sino que sencillamente produce muerte por falta de oxígeno. Es el mismo tipo de muerto que algunos pilotos han tenido porque el avión ha perdido presión y porque no tuvieron oxígeno, no recibieron oxígeno. Entonces, quedan inconscientes en 20 segundos cuando están a 35,000 pies sin oxígeno. Se quedan inconscientes en 4 segundos. Lo mismo sucede cuando estamos utilizando una capucha que ha sacado todo el aire
del borde de la capucha. Entonces, cuando las personas se alan la capucha hacia abajo, no se están muriendo por el helio, se están muriendo es por falta de oxígeno. Y les quiero decir que este fue un método que fue desarrollado por un grupo con el que yo he trabajado durante muchos años, que se llama MUTAC. Y fue desarrollado por médicos y por buceadores que habían utilizado el helio para salvar sus vidas porque tenían demasiado oxígeno cuando estaban sumergidos en el agua. De todas maneras, les quiero decir que este método funciona de manera casi instantánea. Una vez que se bajan la capucha y no hay oxígeno para respirar, entran en un estado de inconsciencia o de sueño profundo y entran en este estado entre 20 y 30 segundos. Yo he estado en muchas situaciones como estas y las familias y los pacientes han decidido que este es un método muy apropiado. De manera que necesito terminar esta presentación para ver si ustedes tienen alguna pregunta en este momento, puesto que han sido muy pacientes escuchando todas estas presentaciones. Hemos estado aquí, ha sido una tarde larga y han estado sentados en esos asientos tan duros. O sea que muchas gracias por estar aquí presentes y por prestar atención. Thank you very much, Dr. Richard McDonald. Muchísimas gracias. I'm so sorry by the technical inconveniences and the technical problems. I was absolutely not in the capacity to mend that. But you have been, as always, a wonderful presenter. Thank you very much. Yeah, I thought we should cut it short. No olviden, por favor, devolver los equipos de traducción simultánea.